Muy buenos días, pues nos encontramos esta mañana aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad de Cananea, Sonora, platicando esta mañana con el padre Claudio Murrieta, encargado de esta parroquia. Padre, pues le agradezco primero que nada su buena disponibilidad con mi persona, siempre respondiendo pues los cuestionamientos, las dudas, todo lo que surge en torno a las actividades que se hacen aquí en la parroquia, en este caso con un tema muy en particular, el inicio de la Cuaresma, que es un tema de mucha información y con muchos datos para aportar. Muchas gracias. Gracias de antemano también a tu persona y a los medios con los que cuentas para difundir esta información que puede ser útil para un buen número de la población de aquí de nuestra comunidad de Cananea, la feligresía, y gracias por ser parte de esta difusión. Pues bien, la Cuaresma, como ya lo indicabas, estamos a punto de iniciarla. Inicia mañana miércoles 14 de febrero. Es un tiempo con la misma palabra lo integra, de 40 días, de ahí viene la palabra Cuaresma, es un número simbólico, el 40 días, como de hecho se utiliza mucho esta palabra o este concepto en muchos otros campos de la vida. Las cuarentenas mismas son un tiempo considerable, un mes y un poquito más, por aquello de que queden dudas, en cuarentenar una realidad animal, humano o vegetal, se usa con un fin de purificación, o sea, con un fin clínico, con un fin preventivo. En el mundo seguimos utilizando mucho esto de la cuarentena. Además, si uno quiere pasar ganado al otro lado, se utiliza todavía la palabra en cuarentenar el ganado, es decir, garantizar de que va a pasar limpio. Entonces, viene de esta tradición tan antigua de los muchos pueblos, no solo de la tradición judeo-cristiana, muchos otros pueblos originarios también utilizan este tiempo que ya ha quedado como simbólico del 40, pero es un buen tiempo, el necesario para obtener este propósito, lograr este propósito de purificar, de matar gérmenes, de darse el tiempo necesario también para ordenar las cosas. Entonces la cuaresma cristiana también es de mucha tradición y nace de esta creencia de los pueblos. El pueblo judío, el pueblo de Israel, lo tiene muy presente en su memoria esto de los 40. Fueron 40 años de itinerancia hasta que dieron con un lugar, hasta que se dieron las condiciones para contar con un lugar con tierra, porque un pueblo sin tierra, sin un espacio digno, sin un espacio donde pueda vivir con libertad, no es pueblo. De modo que el pueblo de Israel celebra su identidad, su ser, en relación con esta búsqueda constante de ser pueblo. 40 años peregrinando en el desierto a partir de un acontecimiento que para ellos es fundacional, le llaman el éxodo. El éxodo, es decir, cuando tomaron la decisión con mucha valentía, con muchas carencias, pero tomaron en fin esa decisión de aventurarse a hacer camino propio, a llevar vida propia, a no estar dependiendo de otros, a no vivir en condiciones de esclavitud, que parir ese proyecto de ser un pueblo libre le costó mucho trabajo, fueron muchos los sufrimientos hasta que se establecen, conquistan una tierra, también por métodos a veces medio salvajes, pero en fin, es la memoria colectiva de este pueblo de Israel al que pertenece Jesús de Nazaret. Él también se alimenta como buen judío, bebe de estas tradiciones de los 40, y los evangelistas, los que relatan después la vida de Jesús, colocan también una experiencia inicial, fundante en Jesús, y lo ponen de esta manera muy bonita, por cierto, muy simbólica. Jesús también vivió sus 40 días, obviamente no eran 40 años, 40 días en el desierto.
indicándonos con Jesús empieza la vida de nuevo, empieza otra vez a refundarse el pueblo de Dios sobre estos pilares de que Dios recomienza todo desde la nada. Es un acto creacional también, es un acto de creación el hecho de que Jesús experimente esto de estar 40 días en el desierto y empezar las cosas. Obviamente es un número simbólico, no estemos como con un calendario como lo hacemos ahora, contándole los días, las horas. Es una expresión simbólica que nos dice que en Jesús de Nazaret empieza de nuevo el pueblo de Dios. Y nuestra fecha, nuestra tradición cristiana de celebrar la Cuaresma, hay algo interesante. La tradición cristiana, al menos la católica, se ha fijado demasiado en la Cuaresma, pero no es lo importante. Lo más importante es la Pascua, lo que viene después, la celebración de la Pascua, que el pueblo lo obtuvimos de la tradición también judía. Jesús celebra la Pascua y a partir de la última Pascua de Jesús, de ahí tomamos nosotros los cristianos esto de celebrar una nueva Pascua, la muerte y resurrección de Jesús. El pueblo judío celebraba la Pascua, la celebra todavía en la primera luna llena de primavera. Escogieron una fecha muy bonita, una fecha pues muy apta para hacer fiestas. Ya sabes cómo nos gusta siempre las bodas, los bautismos o cualquier otra fiesta, pues escoger una fecha en que haga un buen clima, en que haya buenas condiciones, no solo económicas, que tiene que haber buenas condiciones económicas, es decir, hay quienes nos esperan, vamos a hacer fiesta ya que levante la cosecha, decíamos en los pueblos. Vamos a hacer fiesta ya que se mejore el clima, pues obviamente para hacer baile afuera y todo eso. Y los judíos dijeron, vamos a hacer la fiesta de nuestra liberación, como la fiesta de la independencia, ¿sí? No más que en otro contexto. Vamos a hacer la fiesta de nuestra liberación cuando la luna esté más bonita, porque hoy no contan ni con plantas eléctricas para poner focos y que el baile estuviera bueno. Entonces, cuando hay más luz en la noche, escogieron como fecha conmemorativa de su liberación, para hacer memoria de su liberación, la primera, el plenilunio de primavera le llaman. Esa es la expresión. Y está documentado en la Biblia, ¿no? La Biblia establece un mandato cuándo van a celebrar la Pascua y cómo tienen que celebrarla. Al matar un borreguito o un corderito así de tal edad, instrucciones sobre qué hacer con él. No vienen recetas de cocina, pero los judíos las conservan muy buenas y deberían de hacer tal cosa, y un ritual muy bonito, un ritual de la memoria, donde el más pequeño pregunta al más grande, ¿por qué estamos haciendo esto? Y el más grande le cuenta la historia. Nosotros un día fuimos esclavos en Egipto y Dios hizo esto. Le relata en un breve discurso. Era la manera de hacer como la catequesis, la enseñanza religiosa. Así que la fiesta de la Pascua para Jesús es una fiesta de mucha alegría y de memoria. Es decir, de mantener viva la memoria, garantizar que las nuevas generaciones nunca pierdan la conciencia humilde de los orígenes humildes del pueblo. Entonces, de ahí los cristianos obtuvimos de Jesús, como buen judío, un judío marginal por cierto, pero un buen judío, esta tradición de celebrar nosotros también la Pascua. ¿Y por qué iniciar con el miércoles de ceniza, que lo conocemos ya en... Sí. Retomo el tema. Si nosotros vamos al calendario lunar, al calendario de las lunas, nos vamos a dar cuenta que la primera luna llena de primavera, ¿cómo se llama? El solsticio, ¿cómo se llama el de primavera? De primavera ocurre el 21 de marzo, en torno horas antes, después, pero lo tenemos como muy marcado ya, ese es. A partir de ahí
buscamos la primera luna llena, el plenilunio de primavera. Cae en determinada fecha, finales de marzo. La primera, fijémonos, que a lo mejor casi ni vemos la luna ya. ¿Qué luna hay ahorita? A ver. Ni idea. Y no lo vas a checar en el internet, hay que verla en la noche. ¿Sí? A partir de esa primera luna llena, le restamos 40 días. Un ciclo lunar son 4 lunas, 4 fases, más los días de la Semana Santa. Así es como se determina entonces. Qué interesante, estos días padre. Previos del miércoles al domingo, ¿sí? Son tantos días. Empiezan las 4 fases de la luna hasta que volvemos a la luna llena. Esa es la Cuaresma, así de sencillo. O sea, recuerdas una fecha, es una fiesta que se programa conforme a los ciclos agrícolas, no turísticos como ahora. Sí, de qué día voy a ir de vacaciones, sí, ¿no? Como ahora le hacemos, sino está correlacionado con el mundo agrícola religioso. El pueblo agrícola, incluso el ganadero, tiene que estar muy pendiente de las lunas y celebra en torno a esas condiciones, no solo atmosféricas, astronómicas. Estamos en correlación con ese todo. Es muy, muy interesante todo lo que encierra esta fiesta. Entonces, fíjate que es una fiesta tan importante que le dedicamos 40 días a prepararla. Bueno, hay quienes ahora se están 2 años preparando una quinceañera. Pues bueno, va a salir muy buena la quinceañera o la boda. Se preparan con mucho tiempo, haciendo no sé cuántas cositas en torno a un evento. Pero aquí la preparación, es obvio, no se va a reducir, como lo hacemos ahora, la preparación para la fiesta, andar correteando que los recuerditos, que la música, que la comida, es parte. Nos preparamos con música, con memoriales, con comida, para celebrar la fiesta de la Pascua dentro de 40 días, que va a ser, fíjense, en la Semana Santa. No sé si se habrán dado cuenta de otro detallito curioso. ¿Por qué la Semana Santa hace tanto viento? Siempre hace viento. Checa la luna, por eso. ¿Por qué las mareas están tan altas y no sé qué rollo y no podemos ir a gusto a la playa en Semana Santa? Porque tenemos esa luna. Así que turísticamente no es lo mejor irse a la playa, Y no lo digo por envidia. Yo tampoco. Sino, pues bueno, siempre va a ser viento, siempre vas a tener olas encrespadas, porque está la luna como está. Así que mejor váyanse a los pueblos y disfruten la. Que hay mucho que ver, nada más que es un conocer. consejo de turismo religioso, ¿no? Pero en fin, nada más como un dato, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? Ese es el tema de la Cuaresma. No hay que quedarnos solo en la preparación, sí es importante y se disfruta, como cuando hacemos un viaje, disfrutamos del camino. Bueno, hay quien se decide dormir y no pasa nada hasta que llega, pero en este caso hacemos un viaje hacia la Pascua y el camino es muy importante. A veces hemos exagerado la importancia de la preparación y descuidamos ya la mera fiesta, que son 50 días de Pascua. La Cuaresma se queda cortita. La verdadera fiesta son 50 días. Imagínate una fiesta de 50 días. Es obvio, no vamos a estar empachangados y comiendo todo el tiempo. Y bailando, eso sí, hay que trabajar. Pero la Pascua tiene un sentido de mucha alegría, de convivencia, de reordenar las cosas. Era un comenzar de nuevo. El pueblo judío tiene una tradición muy rica, muy buena, que hago alusión a ella ahorita. Es el tiempo del júbilo, del jubileo. Los jubileos, ¿qué son esos? Es tan cotidiano y lo utilizamos eso todavía que a lo mejor ni nos damos cuenta. El jubileo era un comenzar de nuevo, era un hacer como tabula rasa y comenzar de nuevo. Es celebrar con plena conciencia el origen
para el cual estamos aquí, el ser un pueblo nuevo. De modo que en los jubileos se perdonan todas las deudas, se dejan libres a los esclavos, se liberan a los presos, se deja descansar la tierra y los animales, porque ya trabajaste tanto y tienes para vivir este tiempo. Ahora le llamamos un año jubilar. O cuando alguien se jubila de cualquier trabajo, al jubilarse ya tiene lo suficiente para vivir a gusto, con decoro, con decencia, que las leyes y las condiciones ahorita digan otra cosa, pero el sentido de la palabra jubilación es fiesta, porque ahora sí me voy a dedicar a disfrutar todo lo que con tanto esfuerzo hice. La Pascua tiene ese sentido jubilar, de júbilo, de alegría. ¿Por qué? Porque, a ver, hay problemas, hay situaciones, hay pecado, se perdonan y a empezar de nuevo. ¿A quién no le gusta empezar de nuevo en la vida? Es estarnos diciendo nosotros mismos que en este caso Dios nos da una oportunidad nueva para empezar. Y no andar reclamándonos, fíjate que hiciste esto, lo otro, y que me debes tanto. No, es borrón y cuenta nueva. Eso es la Pascua. Qué importante es entonces darle el lugar que ocupa la Pascua. Pero dice, de hecho, el Papa Francisco, somos un cristianismo que nos hemos quedado más en la Cuaresma, que se trata de penitencia y de oración y de tantas cosas buenas, pero como contemplando nada más el dolor. Y hemos perdido la dimensión pascual, de fiesta, de alegría, de comenzar de nuevo, de echarle ganas en la vida. Un cristianismo le gusta mucho todas esas figuras simbólicas muy propias de la Cuaresma. Estamos celebrando, vamos a decir, la Semana Santa, ¿verdad? Ubiquémonos en la Semana Santa. El Viernes Santo es un día que religiosamente se observa. Los viacrucis siempre se llenan, muchísima gente. No comparamos la gente que va a un viacrucis porque hay sangre, más esos que se dramatizan, ¿no? Y pobre Jesús, mira cómo le fue, y entre más sangre le salga, pues más bonito está. Hay cuánta devoción a los Cristos sangrantes. Películas que se han hecho. Sí, la pasión de Mel Gibson, no sé cuántas transfusiones le tuvieron que hacer al Cristo para que aguantara con tanta sangre, ¿no? Porque enfatizaron esa parte, lo sanguinario. Y a la hora de la resurrección, pues ya tenemos un cristianismo muy debilitado porque se quedó desmoralizado, quizá, sí, padre. Se quedó en aquella parte, ¿no? En la parte penitencial, de sacrificio, de expiación, porque durante siglos también se inculcó mucho esa mentalidad de que somos malos y hay que expiar el pecado, hay que hacer penitencia. Y pues si a eso reducimos la fe, pues decimos, yo me apunto. El miércoles de ceniza es un día que se llenan los templos, no sé de dónde sale tanta feligresía, irrespetable pues, no incito a que no lo hagan, que bueno, pero pues bueno, nos quedamos con esa parte dramática, vamos a decir. Pero es también esa necesidad como seres humanos de ser parte de ese proceso, como usted dice, de renovación. También, por ejemplo, el hecho de acudir a la ceniza es como decir, bueno, por lo menos fui a que me pusieran la ceniza. Sí, es como una parte de que ya aseguro algo de mi identidad, porque además es un signo visible y bonito, muy respetable, porque todavía tenemos un cristianismo que comulga poco, porque vivimos una iglesia que se la lleva excomulgando gente, con todo el respeto, pues, de decir, no, yo no me paro porque estoy impuro, porque hice esto, lo otro, y ven con envidia solo los que se pasaron a comulgar. El miércoles de ceniza es barra libre, es decir, pasen todos, no se te va... No importa qué tan pecador seas. Que estoy en pecado, esto, lo otro, pues, por eso mismo nos ponemos la ceniza, porque nos reconocemos pecadores. Y ahí no hay nada que ocultarle a la gente. Abrimos el corazón, mira, soy pecador. Participo de esta realidad que está bajo cenizas. Y curiosamente, en el pueblo mexicano
No sé en otros pueblos, en otras culturas, pero no creo que sea tanto como en el pueblo mexicano, que nos gusta mucho la ceniza. Y a ver, me da risa esta expresión simbólica, por ahí a las 12 de la noche, todavía 11:59, todavía le queda un minuto al miércoles, a ver si quedó por ahí una cenicita porque no alcance a llegar. Bueno, ahí está toda la que quieras, no le digo. Sí. Le hemos dado un sentido de sacralidad muy interesante, muy respetable, criticable también en muchas cosas, pero yo prefiero verlo así, desde esta perspectiva, saber leer qué necesidad hay en el pueblo, qué me está diciendo este pueblo que se aglutina en torno a un elemento identitario, mi identidad como católico, porque muchas otras tradiciones no lo han seguido. Y es algo pues visible y discreto, o sea, no nos da pena ir al trabajo con una crucesota en la frente, al contrario, orgullo, mira, ya fui. Es este día y se nos respeta nuestra fe, nuestra catolicidad. Tiene su origen esto en una práctica muy antigua de purificación. La ceniza purifica. Y te lo digo de una manera, a ver, muy, y no es de Facebook esto, ¿no? Si tú te lavas los dientes con ceniza, quedan muy bonitos. O antes, ¿no? Que decían que incluso se lavaban las vajillas, la Sí, plata. de hecho, la ceniza tiene porque son carbonos. Si nos vamos a la ciencia, no son más que carbonos, y el carbono tiene una aleación de 4, y atrae todo y limpia todo. Entonces, tiene esa particularidad. La ceniza es un elemento ritual de purificación. Entonces, cuando había un problema social muy fuerte, cuando había alguna calamidad, digamos, incluso, no sé, no se sabe esta palabra, una huelga, un enojo, ¿qué te diré? Una epidemia, de que algo mal está funcionando en el pueblo, por decreto público, el rey mandaba a que la gente se revolcara en ceniza y se vistiera de sayar. O sea, haz de cuenta, hacer un vestido de wangoshi que pica, o sea, de telas feas, es decir, para una manera de manifestar públicamente el repudio a una situación que da origen al mal. Era un gesto externo de conversión, revolcarse en la ceniza, no era ponerse una crucecita en la frente, era totalmente bañarse en cenizas y andar así todos feos. Quien los ve, oye, ¿qué está pasando en el pueblo? Hay un problema. Entonces decía, era la mentalidad de la época, para calmar la ira divina hay que ponerse cenizas, hay que revolcarse en cenizas, en señal de que andamos por la calle de la amargura, de que las cosas no están bien en el pueblo. Era como una forma de darle fuerza. El pueblo es un pueblo profético, es el pueblo que está denunciando una situación de pecado, es el pueblo que está repudiando. Ahora hay muchos tipos de manifestaciones, pancartas, plantones, tomas de lugares, cierre de las vías, ¿qué más hacemos en Cananea? Tantas cosas que son manifestaciones públicas muy legítimas, ¿sí? Válidas, sí. En aquel tiempo había muchas, no nomás esa, ¿no? Había quienes salían bichis, sin ropa, se desnudaban, como una forma de protestar. Ahora las protestas desnudos que hacen, o sea, no son ni tan nuevas. O sea, tienen, de hecho en la Biblia documenta a algún profeta de salir así, desnudo, y todo el mundo, ¿y este qué trae? Es que sí nos van a traer al rato. Así nos van a dejar si seguimos votando, si seguimos aceptando, ya te iba a decir una expresión, así nos va a ir, así nos van a traer, qué vergüenza, ¿verdad? Otros se cortaban las greñas, las barbas y echaban los pelos a volar. A ver, júntalos, y así estamos como pueblo. Había los profetas hacían, les llamaban ote, signos raros que llamaban la atención
para que la gente se preguntara, ¿y ahora qué? ¿De qué se trata? Era para jalar eso, y tenía una fuerza muy, muy importante, que dejaba algo en la gente. Sí impactaba la vida de la gente los ot proféticos. Ponerse cenizas, revolcarse en ceniza, era un ot profético, pero no de un individuo, no de un grupito, era un decreto, que todo el pueblo debería hacerlo. Entonces, ahora si nos preguntan, ¿por qué tantísima gente en los templos y a cada hora? Y no me importa si te oigo, no, yo quiero ceniza. Está ese sentido de colectividad en nuestro ADN. Así que es muy valioso. Es bonito que el pueblo acuda a ponerse ceniza. Claro, podemos hacerlo de manera rutinaria porque todo el mundo fue y no sé qué, pero no perdamos de conciencia, en la conciencia de que es reconocer que hoy, 2018, en pleno mes de febrero, estamos reconociendo públicamente que muchas cosas no andan bien. Hay que resignificar. No lo hacemos por el decreto de un rey o de un gobernante o de un párroco, no. Lo hacemos porque tenemos conciencia de que las cosas, hay muchas cosas que no andan bien, que hay que mejorar, la iglesia utiliza la palabra del evangelio, se llama conversión, que hay que darles un giro. Y eso, ¿cómo empezamos? Alguien tiene que dar el primer paso y ritualizarlo, no dejarlo en una idea. La ritualización es muy importante en un pueblo y debe ser sumamente respetable el rito que haga el pueblo. A nosotros externamente, pues, oye, eso se me hace una tontería, ¿para qué lo andan haciendo? Yo no le dio sentido, pero yo sí. Veamos, el pueblo se mueve todavía con muchos rituales, no solo de protestas, también de alegrías, de celebraciones. ¿Sí? Ahorita estamos llenos de corazoncitos por donde quiera, son rituales que quieren expresar algo. Nos puede parecer a muchos algo cursi, algo, y no falta el Grinch del 14 de febrero, que no, es que hay que amar todos los días. Pues sí, pero deja que celebren el día 14 de febrero y que salgan a cenar y que se quieran mucho, se den besitos. Son ritos. Está suave. ¿Sí? El Día de las Madres, pobre señor. ¿Sí? Hay muchos ritos seculares. Los jóvenes cada rato se la llevan inventando rituales nuevos. Unos muy raros, los vemos así, oye, estos que traen. ¿Sí? Pero los cumplen y al pie de la letra muchos de ellos. En las maneras de hacer fiestas, por ejemplo. Son maneras de hacer fiestas muy diferentes a las que hacíamos en los 80s, 90s. La juventud de esa época, ¿no? Ahorita, oye, qué raros están, ni bailan, o sea, pero son sus rituales. En fin, el pueblo le gusta mucho la ritualidad, y el rito es una manera de no dejar en un discurso, en una idea nada más, sino materializar, hacer tangible algo que hay dentro del corazón. Por eso es sumamente respetable el hecho de que sean masas las que acudan a ponerse la ceniza. A muchos nos pueden, oye, ya me fastidiaron con tantas gentes que nunca se paran en la iglesia. Es un ritual. Fuera, o sea, que no es, no es una propiedad de la parroquia. Aunque la parroquia le quiera poner horarios y todo, por más que pongamos y lleguen puntuales, ya es un ritual en manos del pueblo, que hay que servir a partir de ahí, que hay que acompañar a partir de ahí. Y después de eso, padre Claudio, pues porque es la entrada, como usted ya lo explicó, sí, pues a todo este proceso, pero también hay otras actividades que se hacen dentro de la iglesia, dentro de la religión católica, y que también la gente, como usted lo mencionó en el caso del Vía Crucis, la gente se siente parte de, pues. Así es. La Cuaresma, estos 40 días, le queremos dar contenido al ritual de la ceniza. Ahí se condensa, pero en la Cuaresma se desglosa. ¿Qué se pretende? 1. No hay conversión, no hay una renovación interior, no hay un renovar el bautismo, que lo vamos a hacer en Pascua, si no hay una toma de conciencia de mi fragilidad. Si no hay una toma de conciencia dije fragilidad, pero también en términos teológicos, morales, le llamamos pecado. No nos hagamos, somos pecadores. Y no me refiero a un pecado, una cosa así nomás aislada, sino hay un pecado social. Por eso empezamos públicamente haciendo eso.
Entonces, públicamente hay que encargarnos de que se reconozca el pecado público, el pecado social, en el que estamos envueltos como sociedad. ¿Sí? Toma de conciencia. Por eso, en la Cuaresma hay muchas prácticas muy puntuales que se enfocan a esa toma de conciencia y están muy presentes en la vida cotidiana. El Concilio Vaticano II renovó ayudó mucho como a centrar el sentido de la Cuaresma. Sacrosanctum Concilium se llama un documento que viene en el Concilio Vaticano II, el número 109, habla acerca de la Cuaresma, del sentido de la Cuaresma. Es un tiempo, ya les decía ahorita, de preparación para renovar el bautismo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la escucha asidua de la palabra de Dios. O sea, no vamos a tener conciencia mientras no pongamos una luz que ayude a clarificar las cosas. Y la luz es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que estamos mal si no hay una contraparte que nos lo revele como tal? Puede sucedernos, a todo mundo nos ha pasado alguna vez que nos acostumbramos al cochinero y lo vemos como muy normal. Puedo tener un tiradero en mi casa, para mí se me hace normal, pero entro, limpié mi casa, existe algo diferente, o tengo una contraparte, veo una casa limpiecita, mira, sí, existe otra manera de hacer las cosas. Cuando uno va a un pueblito, por ejemplo, mira, sí existen pueblos limpios, donde no hay basura, por ejemplo. Entonces, la palabra de Dios es como esa contraparte que ilumina la vida para caer en la cuenta de qué es lo que hay que ir cambiando. La conversión, se habla, esa palabra quiere decir girar. ¿Sí? El pecado es darle la espalda a Dios y darle la vida a las criaturas. Por más buenas que sean, no dejan de ser criaturas finitas, que se acaban. Darle la espalda a Dios. Y la conversión es volver la frente a Dios, para que Él nos diga cómo. Entonces nos prepara por medio de la escucha de la palabra de Dios, y hay muchas prácticas al respecto. Hay quien se hace el propósito de ir a misa los domingos, por ejemplo, o de ir a la misa diaria. Bueno, son espacios donde se escucha la palabra de Dios. Se dan, le llamamos las pláticas cuaresmales, que no es otra cosa más que provocar un encuentro más profundo con la palabra de Dios. Y una palabra de Dios que se escogen textos muy bonitos sobre cómo Dios transforma la vida y la hace posible. Hay caminos, hay textos escogidos. La liturgia escoge textos. Normalmente de esos textos litúrgicos sacamos lo que son las pláticas cuaresmales o las charlas cuaresmales. En mis tiempos, cuando éramos niños, decíamos conferencias. Vas a ir a las conferencias de la iglesia. El padre iba a mi pueblo a dar conferencias a los niños, o las monjitas a dar conferencias, porque era una plática, ¿sí? Donde se nos explicaba cuestiones de la doctrina cristiana. Pues así todavía se usan, que hay modalidades muy interesantes. Pero aquí, padre, hay hasta en línea, a lo mejor, bueno, aquí, disculpe mi ignorancia, pero no recuerdo yo haber presenciado esas conferencias que usted menciona. En el catecismo normalmente lo hacen. Sí, por ejemplo, con la organización pastoral que se está teniendo, se llama, por ejemplo, a los papás, mamás del catecismo a que vayan a pláticas. Por supuesto que pero no se abre todavía la iglesia a esa cercanía con la comunidad. Es como si tú no te acercas al templo o no te acercas, das cuenta, ¿sí? No te das cuenta o no sabes o simplemente dejas de aprovechar o de asistir a ese tipo de cosas. Es por eso que en muchas parroquias hemos como diversificado. Ya no es una conferencia donde se trae un conferencista, antes se trae un especialista, un jesuita que sea especialista en ejercicios espirituales y que dicte charlas y se llena, y tienen mucha validez, son muy bonitas. Hay parroquias que lo hacen, contratan un sacerdote de fuera, ¿sí? Alguien, una voz diferente que llame la atención y ofrezca estas charlas, ¿no? Lo hemos hecho en la parroquia, pero últimamente estamos programando, por ejemplo, ir a los barrios, aunque no sean cuestiones masivas, pero sí tienes 10 en un barrio, 10 en otro, y vas sumando
Si lo sumas es un templo lleno, aunque sea en corto, con oportunidad también como de interactuar más, de garantizar lo que el propósito tiene la Cuaresma, de que se siembre la palabra de Dios, de que se escuche de manera más asidua la palabra de Dios. La ciudad es eso, o sea, la constancia, el gusto por hacerlo. El formato cambia, la intención es la misma. En el caso de la parroquia de Guadalupe, aquí en Cananea, estamos proyectando en algunas no nos va a dar la vida para tanto, necesitaremos la Cuaresma meterla de 80 días, no sé cuántos, pero en algunos centros, en Santa Imelda, en la periferia de aquí de la parroquia, en lo que es allá La Roca, aquí en Cananea Vieja, en Mesa Sur, a implementar esto de las catequesis cuaresmales para adultos. Estamos viendo la posibilidad de hacerlo con jóvenes, pero con este formato de en corto, de cercano, de grupos pequeños, y no tanto a lo mejor algún día invitamos a un buen conferencista, pues, no sabe, que lo dé aquí en el templo o en un auditorio. Hay quienes lo hacen de una manera muy creativa, muy, muy buena. A veces la vida no nos da para tanto, pero aquí le hemos apostado a eso, a irnos a la vida de barrio, aunque no sean tan visibles, tan públicas. Bueno, ahorita estoy diciéndolo ya en un medio de mucha difusión, pero van a tener esa modalidad. Entonces esa es la escucha de la palabra de Dios. Segundo, el Concilio Vaticano II ayuda a centrarnos en el sentido de la Cuaresma, que es un tiempo de preparación a través de la oración. La oración se invita a que las personas acrecenten ese espíritu de recogimiento, de oración, de ponerse bajo la mirada de Dios. Y bueno, existen muchas devociones que llenan ese mandato, los viacrucis cada viernes, el rezo del rosario en una parte, o distintas experiencias de oración. En la parroquia, durante la Cuaresma, implementamos los jueves de Cuaresma, se expone el Santísimo todo el día. Y encargamos a las personas a que al menos haya una persona o dos en vigilia, rezando aquí ante el Santísimo, que se expone en el altar, después de la misa de 7 hasta la hora santa. Y es una manera de decir, aquí es un lugar orante, para que quien entre encuentre los medios necesarios de recogimiento, de silencio, de alguna herramienta, alguna otra ayuda espiritual que me lleve a rezar. No se trata en este caso, este formato que estamos proponiendo aquí, no quita los demás, sino es uno más dentro de todo el concierto que hay. Se trata de provocar esto, el recogimiento, el silencio, y que se sepa en el pueblo hay un lugar orante. Lo necesitamos. Seas del credo que seas, y estés pasando pueblo, por la situación que estés pasando, yo creo que sí, siempre es... Exacto, sí, de agradecimiento, de contentura, de crisis, de lo que sea, siempre va a ser bueno que contar con espacios adecuados y atmósferas adecuadas para la oración, y hay que provocarla. También hay una pedagogía de la oración y hay que aprender a hacerlo, no casarnos como con un único método muy, muy interesante de las abuelitas rezanderas, de todas esas personas. Hay quienes, no, es que a mí no me dice mucho eso, yo no sé hacerlo, pero hay una infinidad de maneras de hacerlo. Por cierto, los miércoles estamos empezando ya una experiencia, se llaman talleres de oración y vida, ahí en el asilo de ancianos, ahí en la capilla de San José, los miércoles en la mañana, de 10:30 a 12:30, se está teniendo estos talleres de oración y vida. ¿Qué pretenden hacer con eso? Pues enseñarte, hay un abanico de formas de hacer silencio, de concentrarse, de relajación, en fin, que son muy, muy buenos esos. Yo tengo la experiencia de haberlos ofrecido en las cárceles y de veras el efecto, yo lo he visto un efecto muy, muy positivo en las cárceles, más que aquí afuera. El impacto que tiene en una persona que vive bajo esas condiciones del aprender a rezar. Y no es solo te voy a enseñar a rezar el rosario, agárrate este librito, sino es aprender a meditar. Que también las repeticiones son muy buenas,
¿cómo se llaman? Los mantras. Todas las religiones tienen mantras, el cristianismo, el catolicismo tiene mantras. Es decir, repetir, repetir, repetir. Produce un efecto muy interesante. No es nada despreciable rezar con mantras. ¿Cómo vivir como ciudadanos, Padre Claudio, este proceso de Cuaresma y de Pascua? ¿Cómo vivir? Ahí hay otro elemento que señala el Concilio Vaticano II, es el ayuno. Quizás asociamos, y está muy, muy, muy presente en la vida del pueblo, una práctica cuaresmal que se llama el ayuno, que a veces sirve nomás para andarnos remordiendo la conciencia, porque es viernes y comí carne, ¿y qué hago? O sea, bueno, a veces andamos presumiendo, ¿verdad?, que comimos carne, pero fíjense cómo esta preparación tiene impactos hasta en la dieta, en la ingesta de las personas, impacta toda la vida. Y el ayuno es una manifestación también pública de decir, yo voy a experimentar lo que millones de gente vive, hambre. Y eso nos ayuda a generar conciencia. El vivir en carne propia lo que millones de personas experimentan de manera ordinaria, cotidiana, y no por dietas, ni por gusto, ni por prescripción religiosa, sino por su situación humana, económica, social, y están condenados a no desayunar. No nos vayamos lejos, vete a una escuela y preguntemos cuántos niños llegan sin desayunar, aunque ahora están los desayunos escolares, y eso precisamente porque obedecen a una realidad social muy presente. Aquí hay un desayunador, un comedor comunitario, allá en la colonia de Ayuntamiento, en la capilla de Santa Cecilia, y eso, si existe eso, quiere decir que hay gente que no desayuna, que no tiene capacidad económica, o organizativa, moral, o sea, no, señoras flojas, pues también es una pobreza la fodonguez, es un pecado también, lo irresponsable, que no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos de la gente que tiene que desayunar fuera de casa es porque hay una situación que de no carencia, han podido superar, de precariedad, ¿no? Entonces, vivir la cuaresma, vivir la práctica del ayuno, tendríamos que ahora sí resignificarlo y darle una dimensión nueva, porque no se trata de cambiar el menú, que también es bonito, una tradición, y muy sabroso comer pescado los viernes. Quien tenga la posibilidad, pues felicidades. O comer chuales, comer quelites, comer cosas que la naturaleza nos da a apreciar, pues nos va a hacer mucho bien para la salud. El ser cuidadosos en la ingesta, el vivir con moderación. Hay quienes dicen, no, es que yo no voy a tomar, no voy a fumar. Pues bueno, le ponemos como una moderación a la vida, una mesura a la vida, que muchas veces la vivimos desmesurada, es decir, sin medidas, sin límites, y reconocer que vale la pena ponerle límites a nuestra vida, en muchos campos de la vida. Entonces, la cuaresma nos invita también a eso. En el principio de la cuaresma decimos, recuerda que polvo eres y polvo te convertirás. Es un llamado a reconoce tus límites. No eres absoluto. No te quieras comer el mundo de un bocado. Mídete. Pésate, dice la publicidad, ¿no? Y no sé qué más. Entonces, esas prácticas asociadas con la religiosidad tienen un profundo sentido social, comunitario. ¿Cómo vivirlo? Estoy proyectando ahorita, estoy preparando lo que es el Via Crucis, por ejemplo, es una de las cositas que estoy preparando. Vamos a hacer un Via Crucis sobre el sufrimiento de la tierra. El grito de la tierra es el grito de los pobres. Hoy crucificamos a la madre tierra. Crucificar a la madre tierra, condenarla, expoliarla, despojarla, es hacerle lo que le hicieron a Cristo y causa sufrimiento y muerte. Y no estamos condenados a eso. Hay que hacerlo visible. En la cuaresma alzamos la cruz, nos ponemos la cruz en la frente, hacemos visible esa situación de pecado, y no para echarle limón a las heridas o para estarle nomás quejándonos de eso. Si se hace visible la realidad de pecado es para transformarla. Entonces va a ser un Via Crucis, el Via Crucis de la creación.
Ya, pues qué interesante. Vamos a hacerlo el Viernes Santo. Ahorita estamos en la preparación de contenidos y hacerlo de una manera muy creativa. ¿Qué así han sido con usted ese tipo de eventos, padre? Sí, yo trato de darle un sentido nuevo a la palabra viviente. El Via Crucis viviente no es una dramatización de lo que pasó hace 2000 años. Eso lo leemos en la liturgia, lo vamos a ver. Es bonito también esa expresión, se vale que alguien se disfrace de la Virgen, que alguien vaya vestido o desvestido de Cristo, porque va desvestido, va nomás con el sándalo, a chicotazos y que lloren y que se relata, se recrea de manera teatral y con calidad también, es muy bonito dramatizar, hacer teatro, en el buen sentido de la palabra, pues, lo que está escrito, ayuda mucho. Pero no es lo único que se... No, no es lo único, y qué bueno, me ha tocado realizarlos, esos se disfrutan, a veces se hace con profesionalismo, con muy buena calidad y obvio ayuda al espíritu humano. Aquí en Cananea, en estos, ¿cuánto llevo aquí? 2 años y medio, va a ser el tercero que me toca organizar, pues tiene esa parte viviente, un poco actualizado. ¿Dónde está el Cristo sufriente hoy? Hemos hecho que en los jóvenes, en los migrantes, ahora vamos a dar un enfoque sobre el sufrimiento de la Madre Tierra. Qué interesante. Ya sabes por qué. Qué interesante, Sí, lo ya sé. sabes por qué vamos a darle ese enfoque. Bueno, una toma de conciencia, es un hacer visible la cruz que todos tenemos aquí en este pueblo y en muchos otros pueblos del mundo, ¿no? Y obviamente no se trata de andarnos haciendo acusaciones y de estarle echando limón a la herida, como se dice, sino se trata de, bueno, vamos pensándole de cómo recrear caminos nuevos, cómo vivir en clave pascual, en clave de resurrección. Estamos llamados a restaurar la naturaleza. Y no lo estamos haciendo, padre. Estamos llamados a regenerar naturaleza. Y en términos ecológicos, estamos llamados a regenerar suelo. Suelo es lo que pisamos, suelo, biomasa es la que comemos. Y no podemos quedarnos así nomás como dejando que se lave, que se vaya todo. Si hay prácticas de minería, de ganadería, de urbanismo que atentan con eso, la cosa es que no nos hemos hecho responsables de la naturaleza. Se mueve por ciclos, nosotros los interrumpimos. Hay que reconectar los ciclos, porque ahí está la vida. No es que sea mala la ganadería, y les confieso algo yo, para quizá escándalo de muchas gentes, es más depredadora la ganadería en impacto, si lo podemos medir con números científicos, que la minería. Y no le estoy echando porras a nadie, pero estoy reconociendo, yo soy de origen también agrícola, ganadero, y reconozco lo grave, lo irresponsable que es un ranchero flojo, un agricultor mediocre, al no regenerar suelos, al nomás el sacarle. Son más las extensiones que se administran, las extensiones de tierra que se administran bajo el paradigma de ganadería y agricultura que de minería. Lo de la minería se nos hace lo más grosero. Ay, mira cómo está. O lo más evidente. Sí. Sin embargo, el llamado a reconocer la crucifixión de la Madre Tierra está por mí, a mí mismo, como ciudadano que cuida un entorno. Yo cuido un patio, cuido una calle, cuido una ciudad. Soy ciudadano, cuido una ciudad, tengo esta responsabilidad de mejorar el rostro, de limpiar el rostro, ser como las Verónicas. Tenemos en Cananea una gran labor de hacerla de Verónicas, de enjugar el rostro, de cambiarle el rostro, de consolar, y es una labor muy femenina, o sea, lo digo en Verónica con todo lo que implica la feminidad, de delicadeza, de atención, de cuidado, de hacernos responsables. Si la tierra es femenina, es madre,
tiene que también tener un trato, una corresponsabilidad bajo esta también perspectiva de mujer, de asumir la labor esta tan diezmada que es el cuidado de la casa común. Entonces, aquí, en la transformación, en la Pascua que necesitamos vivir, ahí se la dejo, tendrá que ser una tarea muy femenina. Pues vaya retos, padre. Padre, algo que agregar. Yo sé que en su momento usted nos va a pasar igual la calendarización, horarios y demás de las actividades que va a haber aquí ya propiamente en la Semana Santa, pero a grandes rasgos queríamos retomar justamente pues el objetivo y el motivo de la Cuaresma y de la Pascua que usted lo menciona, pero ¿qué le dice a la ciudadanía? ¿Qué le dice o cómo concluimos esta charla tan interesante que espero que se repita? ¿Qué mensaje le deja usted a la comunidad de Cananea y a la gente que nos está siguiendo? Bien, que afortunadamente contamos con muchos medios para la evangelización. Estemos pendientes de veras busquemos, tomemos la iniciativa. Nos hacen bien muchas prácticas religiosas, sencillas a la mano. Todas tienen un sentido. Si yo decido ayunar, démosle un valor nuevo. ¿Sabes que me voy a ahorrar tanto en tal consumo? Bueno, me solidarizo. El desayuno del viernes de Cuaresma, saben que sin andarlo cacaraqueando ni nada de eso, pero lo voy a destinar, voy a hacer un donativo a la Cruz Roja, ¿por qué no? O mi desayuno, si voy a hacer bien desayuno, no le hace, pero mi ayuno va a consistir en que voy a ir a compartir el desayuno con fulana familia. Voy a ir a visitar a un enfermo y comerme, no sé, estos huevitos estrellados, este plato de avena, pero me lo voy a comer con otro. Ese es el ayuno, es un acto de toma de conciencia. Entonces, no veamos con desprecio. En la parroquia también tiene su fanpage, la de Guadalupe, lo mismo la de Cuasi Parroquia del Sagrado Corazón. No les digo denles like, es lo que menos nos importa, pero sí ahí estemos pendientes, también se publican cuestiones de horarios y eso. Los horarios de celebraciones del día de mañana serán como el día domingo, lo mismo en el Sagrado Corazón. Habrá celebraciones de la imposición de la ceniza en horarios como si fueran el domingo. Es decir, a las 7 de la mañana, a las 12 de la mañana. A las 7 de la mañana, lo mismo los horarios de misa del Sagrado Corazón, creo que lo hicieron coincidir con las misas. Si hay algún error, bueno, chéquenlo, ahí está en el fanpage del Sagrado Corazón, en los ejidos y en los centros también donde dan catecismo. Estamos pendientes, por información no falta. Al rato te mando el post que hicimos de la parroquia, el póster de la parroquia. Y, ¿qué más? Estamos pendientes para las catequesis cuaresmales, tanto de niños como de adultos. Y pues bueno, es una buena oportunidad. En la página de la parroquia vamos a poner también el mensaje del señor obispo. Aquí está. El mensaje es bueno también. Hay una bonita reflexión que nos invita a la preparación, lo que yo les estaba diciendo. Será pegado en el mural de la parroquia. Y en el muro de las redes sociales de la parroquia también ahí va a estar. Ahora, no solo hay murales aquí, sino hay murales virtuales, también ahí véanlo. Pues buena ocasión para retomar la vida, para disponernos a abrazar más este maravilloso mundo en que nos tocó vivir, rehacerlo, restaurarlo, y por ahí va la cosa. Pues excelente, padre Claudio Murrieta. Yo le agradezco, como siempre, que nos comparta este mensaje tan interesante, esta información tan oportuna. Y desde aquí, pues desde este lugar, ¿qué puedo decir? No solo emblemático para la vida católica de la ciudad de Cananea, sino para todo el municipio, para toda la comunidad. Un edificio que también yo sé que usted está haciendo un esfuerzo, acompañado de un grupo de gente pues con muy buenas intenciones, el esfuerzo de que esto se restaure, de que este edificio no sufra más daños, y yo sé que ese también es otra historia que habría que tocar en su momento, que habríamos de platicar al respecto, pero un edificio, y me da hasta vergüenza preguntarle, padre,
¿Un edificio de qué año data este edificio? Digo, me da vergüenza porque he vivido aquí toda mi vida y usted tiene 2 años y usted me va a responder esta pregunta. Este edificio yo empecé a convivir con él en 1992. Me tocó venir aquí siendo estudiante desde el 92. Pero este edificio es de principios del siglo XX. Hay fotografía, de hecho, por ahí en algunos lugares, restaurantes o lugarcitos así de Cananea, hay fotografías de cuando estaba en construcción este templo, como un edificio, como un ente vivo, porque es un espacio de una comunidad. También tiene sus etapas. Sí, es del primer lustro del siglo XX. La datación, que en 1903 ya había esta foto, estaba pero sin terminar. Se concluyó. Hay historia de Cananea muy bonita, hay publicaciones. Sí, claro, Carmelita Figueroa, nuestra historiadora de cabecera, nos ha mencionado, no recuerdo el dato preciso ahorita, pero el caso es que esto ocupa ya también su restauración, sí. Y en eso están ustedes también aplicados. Hay como elemento vivo siempre el mantenimiento, es lo ordinario, que por cierto la gente es muy bien, está bien cuidado. Está conservado. Están en buen estado en general. Hay cosas que se tienen que hacer de raíz. Y esas cosas de raíz, esos cambios de raíz que se hacen, pues hay que hacerlos con mucho cuidado. Estamos apenas en la etapa de proyectar qué se tiene que hacer, para no andarle encimando ni tampoco gastando recursos que luego se tengan que quitar. Por ejemplo, desde estudios de suelo, de mecánica de suelo, estamos en un pueblo que tiembla todos los días con las detonaciones de la mina, entonces hay que checar esos puntos, la cimentación, y a partir de ahí, de un buen diagnóstico del estado arquitectónico, los muros, cubiertas, los techos, hay que hacerles un buen diagnóstico, eso para empezar. Bueno, y hacerle un diagnóstico como un estudio clínico que se le hace a una persona o de cualquier otra naturaleza, pues cuesta. Y bueno, tranquilos, o sea, no es de aquí a mañana se tengan que hacer. La parroquia, el Consejo de Economía de la parroquia ha estado trabajando para irle abonando a esto. ¿Por dónde sí podemos empezar? Hay cosas muy visibles ahorita, las bancas, restauración de bancas. Que ya están en ese proceso. Hace poco hicimos cambio del sistema de sonido, que era básico, necesario, es parte de la infraestructura, una buena sonorización, y diversos servicios abajo, de cableado, de iluminación, que si le sumamos, sí nos ha llevado dinerito, ahí despacito, pero... sin prisa y sin pausa, como dice. Sin prisa y sin pausa. Exacto, sí, sin bajar, quitar el dedo del renglón en esto. Y va para largo y esperamos que tener una buena restauración como lo merece el pueblo y como lo merece el edificio, que por sí mismo tiene un valor. Aunque el pueblo no lo valorara, tiene un valor en sí mismo, y no solo para Cananea, porque es un símbolo histórico que representa una determinada época, que no es de Cananea, es de México, y es de un contexto mundial también. Cananea está en el concierto mundial, en ese Cananea de orígenes finales del siglo XIX, principios del XX. Tiene que ver con el mundo entero, con la globalización. Entonces, es un espacio patrimonial. Y bueno, ahí hay mucho que ir contando a propósito del desarrollo de la conciencia patrimonial, pero hay que irlo cuidando, y a largo plazo son muchas cositas. Por ejemplo, hay que retirar madera y ver el estado de lo que hay detrás de esa madera. Es triple, afortunadamente sencilla. A lo mejor nos toca quitar los techos, y a mí me da miedo eso. No sé en qué bronca nos vayamos a meter si jalamos la hebra. Por eso hay que hacerlo con conciencia y con especialistas. Ciencia y paciencia. Sí, por eso ciencia con especialistas, paciencia con un corazón que ame mucho este proyecto. Y no sé si me va a tocar a mí. Acabo de tener una experiencia de restauración en uno de los templos misionales. Nos llevó esperar más de 10 años el recurso, porque es un recurso público. La comunidad hacía cositas, tamales y eso para apoyar lo que está al alcance, bancas, focos, consumibles, el piso, cositas así que estaban a nuestro alcance, pero hay cosas mayores
Este templo de Cananea es considerado patrimonio histórico de la nación. De hecho, es propiedad federal. Es propiedad federal, no tenemos nosotros título de que pertenezca a un grupo de feligreses, es propiedad de la nación. Segundo, es un monumento histórico, tiene su número de registro ante el INAH. Hacerle una modificación o cualquier otra intervención, aunque no sea modificación, pues cualquier intervención hay que tener siempre la autorización de la autoridad competente para el respecto. En este caso es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos en esa etapa de diálogo con ellos. Hay muy buena relación, bonita relación ahorita con personal del INAH Sonora y estamos en ese entendido. Una instancia pública de coadyuvancia. Y pues bueno, vamos a hacer que funcione esa coadyuvancia y nos interesa tener muy buena relación con ellos para que el proyecto funcione, para poder tocar puertas con autoridad y con conciencia tranquila, de que el dinero que podamos obtener para esto, pues de que no se desperdicie, que no sean dineros tirados. Luego se consiguen recursos. ¿Sabes que eso que le hicieron está mal hecho? Si no es ocurrencia, pues esto no es ocurrencia. Una cosa, no sé cómo estará afectando la loseta de mármol que tiene. Hay cosas que a lo mejor se tienen que quitar. La fachada como está, son varias cosas las que se tienen que ir viendo. La consolidación de los techos, hay que ver los bajantes del agua, cómo retienen nieve cuando hay nevadas, en fin. Son 1000 detalles. Son muchas cosas e interesantes. Pues aquí vemos este lugar, le digo increíble. Pues padre, no me queda solamente agradecerle como siempre su buena disponibilidad. Ya sabe que estamos a la orden para dar a conocer pues todas las actividades, el calendario, como le digo, y lo que venga, tanto en el proceso de Cuaresma, de Pascua y en general. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Miriam, y pues saludos a la gente que vayan a ver este videito, a darle like, que lo compartan. Muy bien. Lo vamos a compartir también en el fanpage de la parroquia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted también que ha dado seguimiento pues a esta transmisión aquí desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Cananea, Sonora, México. Un lugar, le digo, emblemático, ya lo escuchó usted, no solo para el municipio, para el estado, para el país, para el mundo. Desde aquí platicamos con el padre Claudio Murrieta, encargado de esta parroquia. Muchos saludos le llegan aquí, padre, tiene sus seguidores que están muy pendientes de lo que usted acaba de explicar, lo felicitan por la explicación. Ese es el lenguaje del saludo en Facebook. Y yo estoy segura que va a ser la primera de muchas. Muchas gracias, mi nombre es Miriam Villavicencio y pues nos escuchamos en la próxima.